enero, hoy viernes 7 de agosto, 4 de la tarde, empezamos un nuevo mes con una nueva serie de charlas que espero sean de su total agrado y sobre todo de su total utilidad. Hoy vamos a conversar sobre la Ley General de Aduanas y la tributación aduanera. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercia, facilitador logístico, y empezamos. Ok, primero, a manera de fuente, quisiera mostrarles en qué parte de la Ley General de Aduana se posicionan los artículos más relacionados con la tributación aduanera, para que ustedes también puedan profundizarlos aún más allá de lo que podamos conversar el día de hoy. En nuestra Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, modificado por el Decreto Legislativo 1433, vamos a encontrar en el título 1 la obligación tributaria aduanera, que va desde el artículo 139 hasta el artículo 161, dividido en 6 capítulos, ¿correcto? Dividido en 6 capítulos. Y en el reglamento, Decreto Supremo 010, modificado por el Decreto Supremo 367, vamos a encontrar también otros artículos que complementan a lo relacionado a la tributación aduanera en la Ley General de Aduanas y en el reglamento. ¿Okay? Esto se los doy o se los comparto como una especie de fuente bibliográfica para que luego ustedes puedan, con más tranquilidad y más tiempo, poder indagar, introducirse y estudiar todos estos artículos. ¿Ok? En nuestro tema del día de hoy, la legislación aduanera y la tributación aduanera, vamos a tocar los siguientes puntos. Hoy conoceremos quiénes son los sujetos de la obligación tributaria aduanera. Conoceremos cuándo nace la obligación tributaria aduanera, cómo se determina la obligación, qué sucede cuando hay más mercancía declarada que encontrada y viceversa. Veremos también qué bienes están inafectos de tributos al momento de importar, y también conoceremos a partir de qué fecha ya se vuelve exigible la obligación tributaria aduanera y por tanto se empiezan a cobrar los intereses moratorios correspondientes. Muy bien. Sujetos de la obligación tributaria aduanera. Esta definición la vamos a encontrar en el artículo 139 de la Ley General de Aduanas. Y nos dice que son sujetos de la obligación tributaria aduanera, 1, el acreedor tributario, y 2, el contribuyente. ¿Correcto? El concepto nos está mostrando en primer lugar dos actores. Un sujeto activo llamado el acreedor tributario, que es el gobierno, y otro que es el contribuyente. Entonces, cuando se genera una obligación tributaria aduanera, aparecen dos actores. Uno es el gobierno como acreedor, o sea, al que tú le tienes una deuda, por eso le decimos acreedor. En este caso es el acreedor tributario porque tú tienes con él una deuda tributaria. Ese es el gobierno. Y el sujeto pasivo o deudor, si le quisieras llamar, es el contribuyente. ¿Y quién es el contribuyente? El importador. ¿Correcto? El contribuyente es el importador. Aquí lo dice el contribuyente, el dueño o consignatario. Pero sin embargo, si puedes observar, tenemos al acreedor, que es el gobierno central, a quien tú le debes los tributos. Estás tú, que eres el que debe, el deudor, pero junto contigo mencionan a unos responsables. Dice,
son sujetos pasivos de la obligación tributaria aduanera los contribuyentes y responsables. ¿Cuándo sucede esto? Recuerda que las importaciones en su proceso y en lo que se refiere a los tributos que debemos de pagar, nosotros en una importación podemos pagar los tributos o podemos dejar una garantía, ¿verdad? Podemos pagar los tributos o podemos dejar una garantía. Y normalmente esa garantía es una carta fianza. Y en resumen y esencia, una carta fianza es un documento donde el banco se pone como aval del importador ante la aduana por el pago de una deuda. Entonces, como el banco se pone como aval, el banco viene a ser responsable por el pago de esa deuda. Por eso es que, en este caso, el artículo 139 distingue dos actores del lado del deudor. El que genera la deuda, que es el importador o contribuyente, y el que está haciendo las veces de aval, que es el banco, ¿no? Y que se le nombra aquí como responsable. ¿Ok? Todos ellos son los sujetos de la obligación tributaria aduanera. Entonces, eso nos da a conocer el artículo 139. Ahora, esa obligación tributaria aduanera, ¿en qué momento nace? ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo da inicio la obligación tributaria aduanera? Eso lo vamos a poder revisar en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas. ¿Y qué nos dice el artículo 140 de la Ley General de Aduanas? Nos pone en 4 situaciones, en 4 escenarios, donde nace la deuda tributaria aduanera. Revisemos. Primer caso, inciso A. La obligación tributaria aduanera nace en la importación para el consumo en la fecha de numeración de la declaración. ¿Ok? Entonces, cuando yo a través de mi agente de aduana declaro los productos que quiero importar, el agente de aduana vía sistema lanza la declaración a la aduana y la aduana la acepta colocándole un número. ¿Ok? La aduana la acepta colocándole un número de declaración, como el que estamos viendo aquí. Por eso usamos la palabra numeración. ¿Correcto? Por eso usamos la palabra numeración de la DAM. Entonces, al momento que por sistema aduanas le asigna un número a tu declaración, en ese momento es que se genera la deuda tributaria aduanera. Entonces ya nos queda claro, ¿verdad? Aduanas le pone un número a nuestra declaración y en ese momento el gobierno se convierte en el acreedor de la deuda y nosotros en el deudor, ¿correcto? En el deudor. Muy bien. Pero ese es un escenario. ¿En qué otro escenario nace la obligación tributaria aduanera? Nos dice en el traslado de mercancías de zona de tributación especial a zona común. En el traslado, o sea, en el desplazamiento físico de mercancías de una zona de tributación especial a una zona de tributación común. A ver, veamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo importo hacia la zona franca de Tacna, que es una zona de tributación especial, importo hacia la zona franca de Tacna licores. Y obviamente voy a tener beneficios tributarios porque Sofra Tacna es zona de tributación especial, correcto. Pero voy a tener los beneficios de no pagar aranceles ni tributos a la importación
en razón de que voy a hacer uso de esos licores dentro de la zona franca de Tacna. O sea, voy a hacer la comercialización dentro de la zona de tributación especial. Pero si, por ejemplo, yo quiero llevarme esos licores a Lima para venderlos en Lima, tengo que presentarle a la aduana una solicitud para trasladar desde Sofratana, que es zona de tributación especial, la mercancía hacia Lima, que es zona común. Y en el momento que le hago la solicitud, en ese momento nace la obligación tributaria aduanera. ¿Por qué? Porque si voy a salir de la zona especial, tengo que pagar los impuestos que no pagué al ingreso. Y así poderlos ya vender, comercializar, explotar, usufructuar en cualquier lugar del Perú. Recuerda, cuando tú tributas en una zona especial, tu beneficio es en relación a esa jurisdicción. Si lo quieres sacar de esa jurisdicción, debes pagar los tributos que no pagaste. ¿Ok? Y hacer una solicitud. A la fecha de la solicitud, ahí nace la obligación tributaria aduanera. Tercer caso, en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria. En la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria. A ver, ya no hablamos aquí de traslado, ahora aquí hablamos de transferencia, o sea, hablamos de una compraventa, una transferencia de propiedad. Entonces, ¿qué nos dice el tercer escenario? En la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación. Ponemos un ejemplo. La Universidad X importa laboratorios. Dice la norma que las universidades que importan productos para su propio uso, para los fines académicos, están exonerados del pago de tributos al momento de importar. Entonces la Universidad X trae los laboratorios, importa los laboratorios y no paga tributos. Porque bajo declaración jurada dice que esos laboratorios son para el uso académico. Perfecto. Pasa un año. A la Universidad X ya no le interesan los laboratorios, pero la Universidad Z sí los quiere comprar. ¿Puede dentro de Perú la Universidad X vender a la Universidad Z? Sí, sí puede. Pero antes de venderle, antes de hacerle la transferencia de mercancías, debe pagar los derechos que no pagó, porque esto ingresó inafecto con una finalidad académica y ahora se ha convertido en una finalidad lucrativa, tiene que pagar impuestos. En el momento que se solicita hacer esta transferencia de propiedad, en ese momento se genera la deuda tributaria aduanera. Cuarto escenario en el que nace la obligación tributaria aduanera en la admisión temporal. En la admisión temporal. Recuerda que la admisión temporal, tanto la de reexportación como la de perfeccionamiento, los tributos quedan suspendidos de pago, no se quedan exonerados, o sea, suspendidos, o sea, por un determinado tiempo no te voy a cobrar esa deuda tributaria. Pero la norma también nos dice que si bien los tributos quedan suspendidos, se tiene que presentar una garantía por los derechos dejados de pagar. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo ingreso una mercancía como admisión temporal, se genera una obligación tributaria aduanera. Por eso es que yo dejo una garantía. Y una vez que yo regularizo cualquiera de estos dos regímenes en el plazo, según la norma, recupero mi garantía y no pasó nada, ¿no? Y no pasó nada. Queda borrada la deuda. Pero la deuda nace al momento que numeramos una admisión temporal también. ¿Ok? Entonces son 4 situaciones en las cuales nace la obligación tributaria aduanera.
No sé si tenemos preguntas hasta aquí. Acabamos de conocer qué es la obligación tributaria aduanera y acabamos de conocer cuándo nace la obligación tributaria aduanera. No sé si tenemos preguntas. Continuamos. El artículo 141 de la ley, recuerda que estamos revisando los artículos de la ley que guardan relación con la tributación aduanera. En el artículo 141 de la ley dice modalidades de determinación de la deuda tributaria aduanera. ¿Ok? Entonces, básicamente este artículo nos dice quiénes pueden calcular la deuda tributaria aduanera. ¿Quiénes pueden calcularla? Y el cálculo puede hacerlo la propia aduana a través de sus sistemas. Lo puede hacer la propia aduana. Esto, por ejemplo, es muy peculiar cuando hacemos despacho simplificado. Cuando hacemos despacho simplificado y no estamos acompañados de un agente de aduana y de un soporte informático, la aduana es la que nos hace el cálculo de los tributos. También los tributos pueden ser determinados por el contribuyente, que es el importador, ¿no? Que soportado por su agente de aduanas y a través del software integrado del agente de aduanas, genera o determina la deuda tributaria. Y también podría ser el banco cuando nos va a preparar la carta fianza y hace los cálculos de los tributos que van a garantizar. ¿Ok? Entonces, aduanas, el importador o el aval pueden hacer los cálculos de la deuda tributaria aduanera. Luego el artículo 142 nos va a venir a decir sobre qué valor vamos a calcular los tributos. ¿Ok? Sobre qué valor vamos a calcular los tributos. Y los tributos se calculan sobre el valor en aduanas. Y el valor en aduanas es la suma de el FOB más el flete más el seguro y los ajustes de valor de la aduana si hubiera. ¿Ok? Y los ajustes de valor de la aduana si lo hubieran. Sobre ese valor se van a calcular los derechos o lo que llamamos base imponible, de lo que nos habla el artículo 142. Entonces, el CIF más los ajustes de valor serán la base imponible sobre la cual se calculan los aranceles y demás tributos. De eso nos habla ese artículo. Luego el artículo 143 nos dice que los tributos que me va a cobrar la aduana son los vigentes a la fecha que nace la obligación tributaria aduanera. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si hay un cambio de tasas arancelarias, digamos, en la actualidad tenemos 0, 4, 6 y 11. En la actualidad tenemos 0, 4, 6 y 11, pero vamos a suponer que cuando la mercancía está llegando a Callao, lo que antes pagaba 11, ahora va a pagar 15. Entonces, vas a tener que pagar los vigentes al momento de la numeración. Hay que tener mucho cuidado con esto. Este artículo, con el 144, trata de ponerte a buen recaudo de alguna variación de tributos, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que se publica en el peruano
que los productos que antes pagaban 6 de Advalorem van a pagar 8 de Advalorem a partir del 10 de agosto. ¿Ok? Imaginemos que sale en el diario peruano. Todas las subpartidas con tasa 6 a partir del 10 de agosto van a pagar 8. Mi mercancía está en camino. Voy a tener que pagar más impuestos de lo que presupuesté. ¿Qué dice el artículo 144? Toda norma legal que aumente los derechos arancelarios no será aplicable a mercancías que se encuentren en los siguientes casos. A. Que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia. O sea, los tributos van a cambiar el día 10. Yo tengo que demostrar que compré en origen antes del 10 para que me respeten la tasa arancelaria anterior. B. Que se encuentren embarcadas con destino a Perú antes de la entrada en vigencia del aumento de los aranceles. Entonces, el día 10, todo lo que pagaba 6 va a pagar 8. Pero si yo demuestro que el incremento de impuestos se está dando cuando la mercancía ya estaba en travesía, yo voy a pagar el arancel antiguo. O sea, no pagaría 8, pagaría 6. ¿Correcto? Y si la mercancía ya llegó, pero aún está en los almacenes y todavía no hemos numerado ninguna DAM, también me van a respetar el arancel anterior. Pero siempre y cuando siga en zona primaria y no haya iniciado ningún trámite aduanero. ¿Ok? Entonces, el artículo 143 y 144 nos ponen en autos de lo que sucede cuando hay variaciones en los tributos. Ahora, vamos a revisar el artículo 145, que nos va a permitir entender lo que sucede cuando hay más mercancía encontrada que declarada o viceversa. Más mercancía declarada que encontrada. ¿Ok? Este artículo está dividido en 3 partes. Vamos a revisarlo de manera cauta y haremos algunos ejemplos también. Artículo 145. Mercancía declarada y encontrada. Dice, los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera. Es decir, yo voy a tributar sobre el valor que he declarado. Yo voy a tributar sobre el valor que he declarado. Si declaro 200 televisores, voy a tributar sobre 200 televisores. ¿Ok? Eso quiere decir, cuando leemos los derechos arancelarios y demás impuestos, se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera. Si yo declaro 200 televisores, tributo por 200 televisores. Pero sigue el artículo y dice, y en caso de reconocimiento físico, o sea, en caso de canal rojo, voy a pagar los tributos sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada. A ver, yo declaro 200 televisores, pago tributos por 200 televisores, pero me sale canal rojo, y en el canal rojo descubren que hay 230 televisores. O perdón, me corrijo. Declaro 200 televisores
y en el reconocimiento físico encuentran 180 televisores. ¿Qué está sucediendo aquí? He declarado por 200, he tributado por 200, pero en el aforo físico, cuando revisaron las cajas, encontraron solo 180 televisores. Quiere decir que se ha encontrado menos mercancía que la declarada. ¿Correcto? En ese caso, yo puedo como importador solicitar una reliquidación de mi LAM para que me devuelvan los derechos que he pagado de más. Porque claro, hay 20 televisores menos, he pagado tributos por 20 televisores que no están. Entonces, amparados en el artículo 145 de la Ley General de Aduanas, dice que se tributa sobre la mercancía encontrada, siempre y cuando esta mercancía encontrada sea menor que la declarada. Declaré 200, se encontraron 180. Pido a la aduana que me devuelva los tributos por esas 20 que no están. Lo dice la ley en su primer párrafo del artículo 145. Ese artículo 145 tiene una continuación. Dice, si la aduana durante el reconocimiento físico encontrara mercancía no declarada, esta caerá en comiso o opción del importador, podrá ser reembarcada previo pago de una multa y el reembarque debe realizarse en los primeros 30 días. ¿Correcto? Aquí también estamos hablando de una situación en canal rojo, pero diferente a la situación anterior. Declaro 200 televisores. Sale canal rojo y encuentran 230 televisores. Inverso al caso anterior, ¿verdad? En este caso, declaro 200, encuentran 230 televisores. La diferencia, o sea, 30 televisores, la diferencia cae en comiso. O sea, se te va a hacer decomisado. Ya no eres el dueño tú, el dueño es el Estado. Pero solo del exceso, la diferencia. ¿Ok? En este caso, 30 televisores. Sin embargo, también hay una opción en la cual tú puedes impedir el comiso. ¿Cómo? Haciendo reembarque. ¿Qué significa hacer reembarque? Devolverlo a su país de origen. Pero previamente tienes que pagar una multa. Entonces, cuando tenemos esta situación, cuando tú declaras una cantidad y en el aforo físico es una cantidad mayor, o la diferencia se decomisa o puedes reembarcar la diferencia. Esto último en los siguientes 30 días. Ya hemos revisado una situación de aforo físico donde la mercancía encontrada es menor y puedes pedir que te devuelvan los impuestos de más. Ya hemos visto la segunda situación donde la encontrada es mayor que la declarada y la diferencia se decomisa. Y ahora vamos a una tercera situación. Vamos a leer. En caso que la mercancía encontrada por el dueño con posterioridad al levante fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, esta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción y con el solo pago de la deuda tributaria aduanera y de corresponder los recargos, o podrá ser reembarcada. Y para el reembarque tenemos los primeros 30 días. A ver, en esta tercera situación del mismo artículo 145,
nos está diciendo que esa mercancía en el despacho salió canal verde. ¿Cómo sabemos que salió canal verde? Porque vamos a volver a leer. En caso que la mercancía encontrada por el dueño con posterioridad al levante, o sea, mercancía que yo encuentro post levante, o sea, cuando ya el camión salió del Callao y está en el almacén de Jesús María. Esa es la posterioridad al levante. Entonces en ese momento empiezo a contar, yo había declarado 200 televisores y hemos encontrado 250 televisores. Y la aduana no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque lo he encontrado yo como dueño. A mí me han dado el levante sin que la aduana mire nada porque salió verde. Entonces, en este momento, en mi almacén en Jesús María tengo 50 televisores de más que no pedí y por los cuales tampoco he tributado. Y aduana no sabe porque salió canal verde. ¿Qué hacer? La norma nos dice que esos 50 televisores de más, yo debo acercarme a aduanas y decir, aduanas, me llegaron 50 televisores más, toma el dinero de los tributos para nacionalizarlo, para que esté conmigo formalmente. ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que sí, y no tiene multa. ¿Y por qué no tiene multa? La aduana está premiando tu honradez. Entonces, segunda vez encuentras mercancía de más, simplemente tienes que cancelar los tributos de la misma y ya son tuyas. ¿Correcto? Ahora, si tú dices, no me interesa el exceso, no me interesa que haya 50 televisores de más, entonces puedes devolverlas a origen, o sea, puedes reembarcarlas, ¿correcto? Puedes reembarcarlas. Ahí tienes tus opciones. Ahí tienes tus opciones. Probablemente estés pensando por ahí, ¿y qué pasa si no digo nada? ¿Y qué pasa si me quedo callado? Bueno, en ese caso, puede que pase algo y puede que no, ¿verdad? Puede que pase algo, puede que no, pero sí va a haber un desbalance. Y ese desbalance entre las existencias, las facturas por pagar, la salida de libro caja, los asientos contables y demás. Y ese desbalance, si es detectado por SUNAT en alguna auditoría interna, podría darte algunos dolores de cabeza. Entonces, si nosotros encontramos de más, sin que hayan pasado controles aduaneros, tenemos que reportarlo a la aduana, bien sea para quedárnoslo pagando los tributos o bien sea para reembarcarlo a su origen. ¿Ok? Y aquí termina el artículo 145. Aquí termina el artículo 145. ¿Qué pasa si sale canal verde y encuentra mercancía menor a la declarada? Para eso la ley no tiene solución. O sea, si tú luego del canal verde llegas a tu local acá en Jesús María y empiezas a hacer el conteo y hay menos de lo declarado, pero salió verde, o sea, la aduana nunca lo miró, no hay salida para eso. Ya perdiste los tributos que has dejado de pagar y vas a tener que hablar con tu proveedor, ver por qué te marcaron menos, pero con aduanas no te va a devolver ningún tributo de más. Tú no puedes ir a aduanas y decirle, ¿sabes qué? Salió verde y cuando llegó a mi local me faltaban 40 unidades. Devuélveme tributo SUNAT. Eso no funciona. Porque si funcionara, ese sería el pretexto de muchos. Entonces, no existe una salida legal para cuando, habiendo salido de aduana la mercancía y habiendo salido canal verde, luego en nuestro local encontramos de menos. No hay forma de que la ley nos dé una solución para ello. Por lo tanto, lo que se puede recomendar para no tener ese tipo de sorpresas es que se haga un aforo previo, ¿no? Es decir, hacer uso de la facultad que tiene el importador de revisar la mercancía
antes de declararla. Y de repente en el aforo previo puedes descubrir que te estaban mandando de menos o de más, o con errores, o un color que no era, etc. El aforo previo también nos puede ayudar a que no nos sorprendamos si nos llegan cosas de más o de menos, sino que todo coincida con lo declarado, que siempre es la idea. Muy bien, tenemos preguntas. Ya hemos hablado hasta aquí de los sujetos de la obligación tributaria aduanera, de cuándo nace la obligación, de cómo se calcula, sobre qué valor se calcula y qué pasa con esos tributos cuando hacemos un cruce entre las inspecciones aduaneras, un match entre las inspecciones aduaneras y las declaraciones, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? Luego tenemos el artículo 147, que me da una serie de productos inafectos, es decir, una serie de productos que no van a pagar aranceles al momento de importar. Vamos a mirar algunos de ellos, porque es una lista bastante extensa, ¿no? Vamos a mirar algunos de ellos. Por ejemplo, cuando tú traes muestras que no tienen valor comercial, no vas a pagar ningún tipo de tributo. ¿Ok? Por ejemplo, si traes a Perú el equipaje homenaje de un peruano fallecido en el exterior, eso va a pasar por aduanas, pero no va a pagar tributo. Los envíos no superiores a $200 también están inafectos y no pagan tributo. Las importaciones efectuadas por universidades e institutos, acuérdense el ejemplo que les di más temprano, esas importaciones, mientras sean para fines educativos, tampoco generan tributos. Entonces, es una lista de mercancías y situaciones que van a estar exoneradas del pago de los tributos. Ahora, ¿de qué está compuesta la deuda tributaria aduanera? ¿Cuáles son los componentes de la deuda tributaria aduanera? Vamos a leer el artículo 148 para ello. La deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios, demás tributos y cuando corresponda, multas e intereses. ¿Ok? Entonces hablamos de 4 componentes de la deuda tributaria aduanera. Los derechos arancelarios, que pueden ser el ad valorem, el antidumping, una sobretasa, etc. Los demás tributos, estamos hablando del IGB, del IPM, del impuesto selectivo al consumo, de la percepción tributaria, y nos dice cuándo corresponda por las multas y los intereses. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si en un despacho hay que pagar multa por algún error en la declaración, si no pagamos esa multa no nos dan el levante, porque la multa forma parte de la deuda tributaria aduanera. Además de ello, si los impuestos empiezan a generar intereses, porque ya está en la época de exigibilidad de la deuda, también esos intereses se tienen que cancelar para que nos puedan dar el levante. ¿Ok? No basta con pagar solo los tributos, no basta con pagar solo los derechos. Si hay multas, debemos pagar las multas. Y si hay moras, debemos pagar las moras. Solo así podremos obtener el levante de la mercancía. ¿Correcto? Porque son 4 los componentes
de la deuda tributaria aduanera. Derechos arancelarios, derechos tributarios, multas e intereses. Estos últimos cuando corresponde. Tenemos unas preguntas aquí que vamos a empezar a resolver. Nos dice, ¿qué pasa con la mercadería que queda en poder del Estado? La que se decomisa, ¿no? Me imagino que por ahí va la pregunta. Bueno, esto va a depender. ¿De qué va a depender? De que la mercancía sea restringida o no. Si la mercancía es restringida, la aduana se la va a otorgar a la autoridad competente. Por ejemplo, si son productos que requieren Digemit, se los entrega al Ministerio de Salud. Si son productos que tienen que ver con la agricultura, se los entrega al Ministerio de Agricultura. Si son productos que tienen que ver con telecomunicaciones, se les entregan al MTC y así. ¿Ok? Y si las mercancías no están restringidas por ninguna autoridad competente, la aduana tiene la potestad de rematar, adjudicar o destruir la mercancía. Y eso va a depender del tipo de producto que sea. Del tipo de producto que sea. Espero, Rocío, haber contestado tu pregunta. Tenemos una pregunta ahora de Elisette. ¿Cómo estás, Elisette? Buenas tardes. Dice, cuando se da el levante de la mercancía y se encuentra que hay más de lo declarado, ¿es mejor reembarcar o pagar los tributos de excedente? Porque para reembarcar se tendría que incluir en gastos de aduana. A ver, Elisette. Cuando hay más de lo declarado, no hay opción para pagar el excedente de los tributos, ¿ah? Salvo que me estés hablando de la situación donde no hubo foro físico. Voy a responderte en las dos situaciones. A ver, tu pregunta en el caso de aforo físico. Las opciones son reembarque o decomiso. No hay opción de pagar los tributos excedentes. Y tu pregunta en Canal Verde. No podría decirte que es mejor reembarcar que pagar los tributos, porque de repente puede ser que a la compañía le caiga bien esas unidades adicionales, ¿no? No podríamos decir que es mejor reembarcar o pagar tributos. Pero esa situación que me describes, el CET, es solo en Canal Verde. En Canal Rojo no hay manera de tributar sobre el excedente. ¿Ok? Y claro, el reembarque genera gastos operativos. ¿Quién los va a asumir? Tienen que negociar entre vendedor y comprador. ¿Ok? Muchas gracias por las preguntas. ¿Ok? Ahora vamos a revisar la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera. La exigibilidad. Cuando hablamos de exigibilidad es a partir de qué fecha empieza a generar intereses moratorios la deuda tributaria aduanera. A partir de qué fecha empieza a generar intereses moratorios. ¿Ok? Vamos a revisar. Artículo 150, inciso A. La obligación tributaria aduanera es exigible, atención, la obligación tributaria aduanera es exigible, o sea, a partir de qué fecha genera intereses, dice, en la importación para el consumo que se trabaja sin garantía, pero bajo el sistema de despacho anticipado. ¿Ok? O sea, estamos haciendo una importación, no la voy a garantizar, la voy a pagar y estoy haciendo anticipado. En esa situación, los intereses de la deuda tributaria aduanera
van a empezar a correr desde el día siguiente del término de la descarga. ¿Ok? Desde el día siguiente del término de la descarga. Si hago anticipado, los intereses van a empezar a generarse desde el día siguiente del término de la descarga. O sea que si yo hago anticipado y pago los tributos antes de que termine la descarga, los pago sin intereses. Pero si hago anticipado y los pago luego de la descarga, empiezo a pagarlo con intereses. ¿Ok? Y si en lugar de hacer anticipado, hago diferido, me van a empezar a cobrar intereses por la deuda a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración. ¿Ok? Estas son las dos situaciones en las que empieza a generar mora una importación en la cual vamos a pagar cash los tributos, en la cual no vamos a garantizar. ¿Ok? Ese es el escenario. Ahora, ¿qué pasa si garantizamos? ¿Qué pasa si garantizamos? De estar garantizada, o sea, en lugar de pagar los tributos, presento una garantía y hago despacho anticipado, la deuda va a ser exigible el 21º día calendario del mes siguiente de la fecha del término de la descarga. Esto es muy interesante, porque imagínate, tú tienes una mercancía que va a llegar el 2 de septiembre, fíjate, una mercancía que va a llegar el 2 de septiembre y la declaras el 31 de agosto de manera anticipada. ¿Ok? Va a llegar el 2, pero tú la declaras el 31 de agosto de manera anticipada. Y dejas una garantía, porque en este escenario estamos en el despacho anticipado garantizado. Y dejo la garantía. ¿Cuándo tengo que pagar la deuda? La deuda la tengo que pagar el 21º día calendario del mes siguiente de la descarga. Si esta mercancía llega el 1 de septiembre, esta mercancía va a descargar el 2 o el 3. ¿Correcto? Esta mercancía va a descargar el 2 o el 3. Entonces, el mes siguiente es octubre. Yo recién voy a pagar los impuestos el 21 de octubre. Mira qué interesante, ¿ah? Lo declaro anticipado, llega en septiembre, dejo la garantía, me dan el levante en septiembre, tengo todo septiembre para venderlo, una parte de octubre para venderlo y con ese dinero voy y canjeo la garantía por el pago de los tributos. Interesante, ¿verdad? Interesante. Un mecanismo que nos permite un poco hacer caja para poder pagar los derechos. Pero esto será siempre y cuando numeremos anticipado, ¿correcto? Siempre y cuando numeremos anticipado y dejemos una garantía. Ahora, si hacemos la misma figura de dejar una garantía haciendo despacho anticipado, pero esta vez hago el agenciamiento de aduana con un operador económico autorizado, con un OEA, ya no va a ser el 21º día del mes siguiente, sino hasta el último día calendario del mes siguiente. O sea que si en este mismo ejemplo, donde la mercancía llega el 2 de septiembre, la numero anticipado el 31 de agosto, si la mercancía llega el 2 de septiembre, descarga 3, 4 de septiembre, y el mes siguiente es octubre. Y en este caso tendría que no ser el 21, sino ser el 31 de octubre para pagar los derechos. O sea, casi 60 días donde dejo la garantía
vendo la mercancía que he importado y hago caja para poder pagar los derechos. O sea, hay bastantes facilidades cuando haces anticipado con garantía y sobre todo cuando eres anticipado con garantía con un OEA, ¿no? Con un operador económico autorizado. Ahora, si no haces el anticipado, sino que haces el despacho diferido, porque probablemente por ley no estés obligado a hacer el anticipado, si haces el despacho diferido y dejas una garantía, el tiempo es muchísimo más corto, ¿no? La deuda va a ser exigible a partir del 16º día calendario siguiente, no el otro mes, sino ahí nomás siguiente a la fecha del término de la descarga. O sea, tendrás 16 días antes de que la deuda empiece a generar intereses. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta final? Hemos repasado los principales artículos relacionados a la tributación aduanera. Hemos resuelto también algunas preguntas del público y no sé si ya en estos últimos minutos que nos quedan tienen alguna consulta más en la que podamos ayudarles. Mientras generan sus consultas, yo voy manifestándoles mi profundo agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Cualquier consulta adicional la pueden hacer al email que ven en pantalla y así probablemente pueda explayarme mucho más en la respuesta. ¿Qué tal les pareció esta charla? ¿Qué tal les pareció esta reunión? ¿Sienten que salen hoy de aquí más empoderados en conocimiento de tributación aduanera? Me gustaría que me dejes un breve comentario de tu apreciación sobre esta charla, ¿no? Nos va a ayudar bastante tus comentarios. A ver, aquí tenemos una pregunta de Rocío, ¿no? Si es mi primera importación, ¿qué me recomienda? ¿Anticipado o diferido? Eso va a depender, Rocío, porque hay situaciones en las cuales vas a estar obligada a ser anticipado, entonces no te puedo recomendar. ¿Cuándo vas a estar obligada a ser anticipado? Vas a estar obligada a ser anticipado cuando tu FOB pase de $2.000 y tu mercancía no sea restringida, o sea, no necesite permisos de ingreso. Si tu mercancía no necesita permisos de ingreso y vale más de $2.000 FOB, estás obligada a anticipar. Pero si tu mercancía es restringida, valga lo que valga, puedes elegir entre anticipado y diferido. ¿Qué te recomendaría yo? Te recomendaría el anticipado para optimizar un poco los tiempos del despacho. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Espero que les haya sido propicio e interesante lo que nos ha juntado el día de hoy, que salgan de aquí empoderados de un mayor conocimiento de la tributación aduanera. Dios mediante, nos vamos a volver a juntar en nuestras charlas de sectorista y liquidador aduanero el próximo viernes 14 de agosto a las 4 de la tarde. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en otra nueva oportunidad. Hasta luego.